Dios les bendiga, mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver el tema de la sanidad de corazón, la amargura. Vamos a ver cómo Dios quiere quitar esa amargura de nuestras vidas. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que necesitamos para que tú sanes nuestra vida de la amargura. Señor, muchas veces nos hemos encontrado en que estamos amargadas, amargados, llenas de dolor y desesperanza. Hoy venimos para que tú nos des revelación y nos ayudes a sanar esta área y nosotros seamos personas conforme a tu corazón y no personas que viven una vida de amargura. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar este tema. Este tema lo vamos a ver contestándonos 5 preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué es la amargura? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios que es la amargura. Primeramente, entendemos que la amargura se puede definir como la ira y la decepción por haber sido tratado con injusticia. Es un resentimiento que se acumula en nuestras vidas y que se desencadena cuando nuestro corazón empieza a albergar envidia, cuando nos estancamos por mucho tiempo y también la amargura sucede por haber albergado por mucho tiempo deseos de venganza, envidia y malestar. Entonces, eso es la amargura. Es la ira y decepción albergada por mucho tiempo y que da como consecuencia varios síntomas como la envidia, malestares. Y bueno, vamos a ver por qué se genera esta amargura en una persona. Y entendemos que la amargura se genera por resentimiento. Esta sería su principal causa, el resentimiento. También la amargura se genera por la envidia que se tiene a otros, por los celos, por la falta de humildad, por mucho tiempo albergar estos sentimientos y cosas que se acumularon por sentimientos de injusticia durante mucho tiempo. En la palabra de Dios se nos dejan ver varias historias de personas que se amargaron. Unos personajes que se muestran en la Biblia, en primer lugar fue Caín, que su vida se amargó por los celos y por la envidia a su hermano. Entonces, Caín, cuando sentía que Abel era mejor que él se amargó. Y esto lo pudo demostrar cuando se llenó de celos y entonces le quitó la vida a su hermano, pero fue producto de una amargura generada en su corazón. Otra enseñanza en la palabra de Dios es cuando vemos que a José el soñador, sus hermanos lo venden, pero primero le hacen una serie de situaciones en donde lo engañan, lo traicionan y al finalizar lo venden. Aquí ellos muestran una actitud de amargura, ya que al no ser ellos los hijos favoritos de su papá Jacob, de su papá Israel, ellos se llenaron de amargura y tenían celos y esa sed de venganza que los llevó a cometer esta infracción contra José. Entonces aquí vemos cómo es que ellos con una actitud de amargura se realizan este acto de venganza. Otro caso es el de Noemí, donde Noemí vemos
que al quedarse sin esposo y sin hijos, ella misma dice que se cambia el nombre de Noemí a Mara, y Mara pues era amargura. Entonces ella solita se declara esa amargura por esa pérdida que ella tuvo, por ese duelo que atravesaba y que no podía procesar, porque era muy fuerte su dolor. Entonces el dolor de perder a esposo e hijos la llevó a amargarse, de tal manera que vemos cómo ella se cambia el nombre. Otro personaje en la palabra de Dios que podemos ver que se amargó es Lea, la hermana de Raquel, esposas de Jacob. Aquí nosotros vemos que Lea fue rechazada y despreciada por su esposo, y que él le hacía ver que él quería más a Raquel, que de hecho él a la única que amaba era a Raquel. Entonces ella empieza a tomar pues una situación de amargura. A lo largo de la escritura se nos deja ver que Lea, cada que tenía un bebé, Lea decía, ahora sí mi esposo me va a amar, porque ella pensaba que su amargura, su dolor, se iba a quitar cuando su esposo la amara, y su esposo la iba a amar cuando ella le diera hijos, pero no fue así. Pero cuando ella tiene a su último hijo, ella reconoce a Dios como todo en su vida. Y aquí se nos da una muestra de, pues por así llamarlo, una historia de éxito donde ella, al conocer el poder de Dios en su vida, pudo cortar con esas raíces de amargura en su vida. Más adelante vamos a ver cómo quitamos esa amargura de nuestra vida, pero Lea fue un ejemplo de esa amargura. Y bueno, ahora, ¿cuáles son las características de una persona amargada? ¿Cómo se ve una persona amargada? Los principales síntomas de las personas amargadas son personas enojadas, personas irritables, personas que ofenden, personas que critican, personas que juzgan, personas que desvalorizan a los demás, personas que son incapaces de reconocer sus errores, personas que se ofenden fácilmente, personas que todo se lo toman muy personal, personas envidiosas, personas que quieren hacer sentir mal a las demás personas, humillándolas o desaprobando ciertas cosas de las personas, ya que las personas amargadas están decepcionadas de las personas y de los procesos de la vida. Y también hay una situación que tienen en contra de Dios, están enojadas con Dios y están enojadas con los procesos que Dios ha mandado. Aquí, en esta parte de esta enseñanza, es muy importante porque tú tienes que evaluar si tú estás siendo una persona amargada. Nosotros en este proceso tendemos a amargarnos porque al final de cuentas estamos pasando un proceso de rechazo. Más adelante vamos a ver el rechazo, pero aquí es importante saber que al haber sido abandonadas o abandonados por nuestro esposo, las raíces de amargura quieren venir a gobernar. Y entonces, así como los personajes que te acabo de mencionar, como Caín, como Lea, como los hermanos de José, como Noemí, al igual que ellos, nosotros, pues también que somos humanos, pues obviamente tendemos a esta naturaleza, a amargarnos. Y entonces es muy importante que tú vigiles tus características. Yo me acuerdo que cuando yo pasaba este proceso de destrucción matrimonial, lo primero que hice fue enojarme. Fue enojarme porque las cosas no se daban como yo quería. Y entonces el verme rechazada o despreciada y desplazada por mi esposo, pues
nos genera, ¿no? Yo me acuerdo que eso me generaba mucho enojo. Yo estaba irritable y creo que hasta cierto punto, pues no es que nos justifiquemos, pero son características que desarrollamos en este proceso. Nos pusimos irritables al ver que nuestro esposo se iba con otra mujer. Empezamos a sentirnos ofendidas. Y aquí viene una característica que yo veo, que yo hice, pero que también veo que las personas que pasan este proceso lo hacen, lo dejan ver. Cuando empiezan, por ejemplo, a ponerle apodos a la mujer extraña o al hombre extraño y empiezan a usar adjetivos despectivos para la mujer extraña, ¿no? Como, ay, esa tipa, ay, esa mujer, inclusive con groserías. Cuando una persona deja ver ese sentimiento de enojo y de desprecio hacia otra persona, pues habla mucho de la raíz de amargura que se está formando en su corazón. Y a veces nosotros decimos, no, es que yo ya no tengo sentimientos de enojo y odio contra la mujer extraña. Pero seguimos hablando mal de la mujer extraña, seguimos refiriéndonos a ella, a la mujer o al hombre extraño de una manera déspota, de una manera despreciativa. Y eso solo deja ver la abundancia de mi corazón. Y la abundancia de ese corazón, pues es una total amargura. Otra de las situaciones que se desarrollan en este proceso de restauración matrimonial, pues es cuando nosotros decimos, estoy enojada con Dios. Y entonces vemos pasar el proceso, pero yo me irrito e inclusive empiezo a blasfemar del poder de Dios. Y empiezo a decir, no, Dios no tiene poder. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, Dios no ha cumplido y Dios no va a cumplir mi proceso de restauración matrimonial. Y eso solo deja ver que mi corazón ya se está amargando demasiado, porque estoy decepcionada de las personas, ¿no? Empiezo a estar decepcionada de mi esposo, empiezo a estar decepcionada de Dios, empiezo a estar decepcionada de mí misma y sobre todo del proceso que Dios quiere hacer en mi vida, porque me agarra el berrinche, me agarra el enojo y en vez de pensar que Dios quiere de este proceso sacar de mí lo mejor de mí, es decir, quiere convertir esto vil en mí, de mí, en un precioso diamante, en vez de que yo pueda ver eso, yo pensaba, ¿no? Dios quiere hacer la mejor versión de mí, obviamente en Cristo. Entonces, cuando nosotras podemos cambiar esta mentalidad, vamos a poder dar un paso para dejar la amargura. Pero mientras nosotros estemos enfocadas con que este proceso solo me está trayendo miseria, desesperación y angustia y no puedo ver el verdadero propósito de transformación que tiene este proceso en mi vida, yo me voy a amargar. Cuando yo no conozca, cuando yo no reconozca que Dios me trajo, bueno, Dios no me trajo a este desierto, yo solita me metí en este desierto porque yo solita ocasioné la destrucción matrimonial. Pero cuando yo no pueda reconocer que Dios, a pesar de que yo tuve pues errores, pero que Dios quiere potencializarse en esos errores y que de esto destruido Dios quiere reparar, mientras yo no entienda que esto es así, voy a vivir en amargura, porque solo veo la miseria en la que estoy, solo puedo ver mi conmiseración, solamente me puedo conmiserar, victimizar y ver la pérdida y no ver más allá como la restauración personal, como que después de esto tendré un matrimonio mejor, porque ahora será en las manos de Dios. Mientras yo no pueda ver el propósito del proceso, voy a vivir en una completa amargura. Y ahí esas raíces de amargura se van a meter hasta el fondo de mi corazón. Y un síntoma que también se nos puede ver cuando estamos amargadas es que justamente perdemos el enfoque, perdemos el propósito de todo esto. Y cuando se pierde la fe. No sé si tú te has escuchado a ti misma, a ti mismo decir, ya no tengo fe, esto no se puede más, esto es
está muy mal, esto está muy imposible. Mi matrimonio es el más imposible que Dios pueda salvar. Como decían los israelitas en el desierto, Dios no podrá poner mesa en el desierto, ¿no? Casi así decimos, Dios no puede extender esa gracia y ese favor, es mucho para Dios. Cuando nosotros tenemos esas palabras es porque hemos perdido la fe, y perdemos la fe porque desenfocamos el propósito de restauración de Dios en nuestras vidas. Porque entonces pierdo el enfoque de que Dios es un Dios restaurador, que a Él le gusta restaurar, que Él vino a salvar lo perdido. Pero como no me adentro a la palabra, pues pierdo el enfoque, quito la mirada en Dios, pierdo el enfoque del proceso, pierdo la pérdida de este proceso, ese enfoque, y por lo tanto mi fe se ve perdida. Y entonces ahí estamos dando síntomas de que estamos cayendo en amargura y que nos estamos convirtiendo en personas amargadas. Pero bueno, ¿cómo nos destruyen estas raíces de amargura? Vamos a ver, mira qué importante es ver esto. Las raíces de amargura nos van a destruir cuando nosotras nos vemos obsesionadas con situaciones o acontecimientos dolorosos. Los recuerdos dolorosos deben salir, o de lo contrario se arraigarán rencores llenos de resentimiento y hostilidad. Entonces, esta destrucción es opcional porque podemos decidir albergar los recuerdos dolorosos con rencor y obsesión, repitiéndolos una y otra vez en la mente. Por eso es que se sugieren soltar, porque aquí lo que va a generar la raíz de amargura son los pensamientos dolorosos que alberguemos, repitiéndolos una y otra vez con dolor, con rencor, con resentimiento y hostilidad. Si nosotras vemos esto así, con hostilidad, es como nos van a empezar a destruir los recuerdos y se van a volver raíces de amargura. Pero aquí nosotros podemos ver que tenemos otra opción. Nosotros aquí tenemos la opción de no albergar estos recuerdos dolorosos. Tenemos la opción de soltar los recuerdos que me generan dolor, perdonar, dejar los deseos de venganza a Dios. Por eso Dios nos dice en Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? También dice la Escritura en Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella sean muchos contaminados. Entonces vamos a ver en el paso 5 qué es lo que nosotros debemos hacer para no caer en las raíces de amargura. Primeramente, nosotros tenemos que las raíces de amargura se generan por algo doloroso que nos pasó, por algún desprecio, por algo que nos hicieron. Y entonces, aquí tenemos la opción. Dios en la Sagrada Escritura nos dice en Deuteronomio que Él nos da la oportunidad de elegir el bien o el mal. Así nos lo dice. Nos dice también que elijamos pues el bien, la vida y vivir. Entonces, aquí también nos da la opción para que nosotros no alberguemos raíces de amargura. La primera es que nos dice que los procesos dolorosos de la vida van a ser, pues, no que sean necesarios, sino que están, o sea, no los podemos evitar. Entonces, nosotros tenemos la opción de cómo recibirlos. Primero, lo puedes tú recibir los procesos dolorosos y ahí albergarlos. Tenerlos, ponerlos en mi mente como una repetidora una y otra vez, estarlos poniendo como una película en mi mente, pero con ello empezar a maquinar una serie de deseos de venganza. El
pasarme conmiserando de por qué fueron así las situaciones, caer en una victimización de por qué estoy en este lugar una y otra vez. Por eso es que cuando algo sucede y algunas de ustedes me piden alguna sugerencia, yo les digo, vamos a la palabra, y la palabra dice, es que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a la memoria las cosas antiguas, porque Dios quiere hacer cosa nueva. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para no caer en esa amargura? Nosotras tenemos la opción que Dios nos da, tomar todo proceso para poderlo potencializar. Lo vamos a potencializar porque dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y toda situación dolorosa la vamos a tomar como una oportunidad para crecer en sabiduría y en carácter de Dios, en carácter de Cristo. Toda situación mala que venga a nuestra vida nos va a dar la oportunidad de desarrollar nuestro carácter y dar fruto del Espíritu Santo. Si alguien me ofendió, es la oportunidad para yo potencializar esa humildad, esa mansedumbre, ese amor, ese respeto a los que me ofenden. Entonces, si ya nosotros nos encontramos en un proceso en donde vimos destruido nuestro matrimonio, Dios nos da la oportunidad, Dios nos dice, ahí te puedes quedar conmiserándote, llenándote de raíces de amargura, viendo cómo te llenas de amargura, o bien dejar a Dios, a nuestro Creador, poder llevar a cabo esa restauración en nosotras. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Obedeciendo a su palabra, dejándome restaurar por Dios. Pero esa restauración va a ser difícil, va a ser dolorosa, porque me voy a empezar a revestir del nuevo hombre. Y ese revestimiento, pues a veces no nos gusta, ¿verdad? Quisiéramos que fuera muy bonito, sin dolor, pero no. Nos tiene que generar, pues obviamente, fácil sería decir, nos revestimos de humildad, pero no, es doloroso. Entonces, pero ahí viene el que Dios nos quiere hacer como esos diamantes que están en bruto y que nos tiene que pulir para que brillemos a nuestra máxima capacidad en Cristo Jesús. Entonces, para no caer yo en amargura, yo lo que debo de hacer es optar por dejar los recuerdos pasados y potencializarme en Cristo Jesús. Entonces, muchas pueden ser las causas de sentirnos ofendidas, sobre todo este proceso matrimonial que vivimos, el rechazo del esposo, de los padres, de los hijos, de la mujer extraña, la pérdida de un ser querido, humillaciones del exterior. Pero no importa la situación más agobiante, más desagradable que nosotras estemos viviendo. Hay una llave que es Cristo Jesús, ya que Él nos ofrece a través del sacrificio que hizo en la cruz, que nosotros podamos despojarnos de este peso y de este pecado, como lo dice en su palabra en Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestra única preocupación que debemos de tener cuando alguien nos ofende es asegurarnos de que nosotras no cometamos pecado al vernos tentadas a pecar, guardando rencor, guardando irritabilidad, enojo, deseos de venganza. Nuestra única preocupación es no cometer pecado de rencor, enojo, ira, y con ello nosotros no alberguemos esos deseos de venganza y vamos a poder ser libradas de esa cárcel de la amargura. Además, la amargura nos hace vernos muy desagradables. Las personas no quieren estar con personas amargadas. Nosotras debemos venir a Cristo, a que Él desarrolle ese carácter humilde en nosotras, con el cual podamos ser personas que perdonan y dejan pasar rápido la ofensa, no personas que albergan el recuerdo doloroso y se están conmiserando viendo pasar una y otra vez el recuerdo. Reconociendo que las personas no nos han fallado a nosotros, sino
que le fallan a Dios y se alejan de Dios. Por ello es que nosotras debemos extender la misericordia de Dios como tuvo con nosotros. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer cuando alguien nos ofende es soltamos la ofensa, venimos a Cristo para poder ser esas mujeres que perdonan y se desarrolle esa humildad, ese carácter de Cristo en mi vida y pueda yo extender la misericordia que Cristo ya tuvo conmigo, ahora yo poder extender esa misericordia para los demás. Y recuerda que el rostro alegre hermosea, más bien la alegría hermosea el rostro, lo hace ver alegre, lo hace ver radiante. Y un corazón amargado, lo único que trae es que las personas quieren estar alejados de ti. Por eso hoy le vamos a pedir a Dios que Él haga de nosotras mujeres hermosas que no están amargadas, sino que tienen el carácter de Cristo y pueden brillar y por lo tanto son atractivas para su esposo. Y que ese esposo pueda regresar corriendo y decir, sí quiero estar contigo, porque ahora tienes un nuevo carácter. Entonces, vamos a orar para que esas raíces de amargura no se queden ahí, no nos quedemos en esa amargura, tampoco estemos enojadas con Dios, no estemos enojadas en este proceso, sino estemos viendo este proceso como una oportunidad para acercarnos a Dios y para poder ser transformadas. Vamos a terminar con esta oración. Yo te invito en verdad que tú sueltes estas raíces de amargura que solamente te hacen ver más hostil y que alejan a tu esposo. Y que alejan a tu esposo, a los amigos, a todos, ¿no? A los hijos, a los padres, ¿no? Tú debes convertirte en una mujer con la que vale la pena vivir. Vamos a hacer esa oración para que Cristo nos haga hermosas y nos exprima la amargura que tiene que exprimir. Pero recuerda que al exprimirnos, pues va a ser doloroso. Pero vamos a hacer esta oración. Señor, en esta hora, Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia a pedirte perdón de nuestros pecados, Padre Celestial, por haber guardado esos deseos de venganza contra las personas que creemos que nos ofenden. Hoy te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, a arrancar, Señor, los recuerdos de la mente que solamente están generando raíces de amargura. Cada recuerdo que nosotros tenemos, Padre Celestial, que nosotras tenemos y albergamos con dolor, hoy entendimos que se hace una raíz de amargura, Señor, y nuestro corazón puede estar albergando miles de raíces de amargura. Hoy, Padre Santo, te pedimos que tú arranques esas raíces de amargura, Señor. Hoy te suplicamos que nos ayudes a revestirnos de esas mujeres humildes que sueltan la ofensa fácilmente, Señor, que no toman la ofensa como propia, Padre Celestial. Hoy venimos a entregarte a ti todo peso y pecado de la amargura. Hoy te suplicamos, Padre Celestial, que seas tú curándonos de esta amargura, Padre Celestial. Hoy queremos ser mujeres que resplandecen ante ti. No estamos enojadas contigo. No queremos, Padre Celestial, ni siquiera albergar un enojo contra ti porque no se hace nuestra voluntad, Señor. Hoy renunciamos a ser esas mujeres amargadas y berrinchudas que se han enojado porque no se hacen las cosas como nosotras queremos, Señor. Hoy renunciamos a ser esas mujeres berrinchudas, Señor. Hoy nos revestimos del nuevo hombre, Señor. Padre Santo, de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Hoy te pedimos, Padre Santo, hoy te suplicamos que queremos ser revestidas, Padre Santo, de tu luz, de tu favor, de tu misericordia. Llénanos de ese fruto tuyo, Padre Santo. Hoy te damos gracias por esta enseñanza y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza tan hermosa que tú nos das, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Damos gracias, hermanos, hermanas, por haber estado con nosotros y cada que sientas que te estás amargando, regresa a esta oración, regresa a esta enseñanza para que no albergues estos deseos en tu corazón. Hoy entrégale todo peso y pecado a Cristo, que es el único que puede llevar nuestras cargas en la cruz del Calvario y que ya pagó por esas cargas que sientes y por esas cargas que te hicieron.
Y te esperamos en la siguiente enseñanza. Muchas bendiciones, que seas muy edificada, muy edificado con estas enseñanzas. Bendiciones.